Continuamos en este Vigo a debate y estamos tratando la situación del sector inmobiliario y tocó Javier Garrido antes, me pareció que fue el tema de los garajes y existe una demanda enorme de plazas de aparcamiento y creo que una de las grandes demandas, si no me pueden corregir que saben mucho más que yo, que mucha gente busca vivienda con plaza de garaje. Entonces os quería preguntar, ¿existe esa demanda como tal? Y en segundo lugar, si en la nueva construcción, si en el plan Seral o en ese plan parcial de Navia, ¿se incluyen también un número suficiente de aparcamientos para satisfacer todas las viviendas que habría? ¿O seguiríamos teniendo ese problema con el paso de los años en la ciudad de Vigo y habría que buscar otro tipo de solución que no pasa por el mercado inmobiliario? No, ahora mismo en esas operaciones que has referenciado no sería posible, puesto que el Código Técnico de Edificación exige solares que tengan un frente mayor a 19 a 20 metros, Sí. que cada vivienda tiene que tener necesariamente la plaza de garajes. Es inexcusable, por lo tanto, que se hagan por lo menos tantas plazas de garaje como viviendas, ¿no? Lo que pasa es que la tendencia es hacer más, porque es la verdad que ahora mismo pues es raro una unidad familiar en la que no tengan más de un coche, ¿no? Y entonces, pues las plazas de garaje yo creo que nunca van a sobrar. Nunca van a sobrar porque son posibles necesidades que tengan las familias, ¿no? No digamos ya en solares en calles consolidadas como las que estábamos hablando, en las cuales hay edificios antiguos que no tienen plaza de garaje. Claro. Es decir, en operaciones nuevas, si es posible, realmente sería muy deseable hacerla, ¿no? De hecho, yo creo que en algunas de esas operaciones grandes que están en marcha, creo el barrio del Cura, se van a hacer, yo creo, muchas plazas de garaje excedentarias, ¿no? Más que viviendas, ¿no? Y entonces, muchas, te estoy hablando de algún ciento, con lo cual, pues ahí pues probablemente se colocarán con relativa facilidad. Por ejemplo, claro, el tema de la plaza de garaje, si antes comentábamos lo de las terrazas, que es un artículo de lujo, pues la plaza de garaje la metemos también ahí en el combo. También depende de las zonas de Vigo. Por ejemplo, nosotros en la zona que estamos, en Urzaiz, al lado de la estación del AVE, claro, hay muchos edificios ya consolidados que no tienen sótano. Entonces, claro, es un artículo realmente de lujo, lo que es Vía Norte. Y si tienen plaza de garaje, son sótanos complicados para sus giros. Incluso las medidas del aparcamiento eran para coches planteados de los años 70 Sí. y demás. Entonces, ese es el gran problema. Entonces, claro, lo de la plaza de garaje no es fácil solución. El tema de aprovechar locales para convertirlos en plaza de garaje, pues ahí ya depende, como comentábamos, de la administración, no sé hasta qué punto la normativa de hábitat de Galicia también influye en esos cambios de uso y también el plan general. Ahora las soluciones pasan por los parkings públicos o los grandes centros como el que va a haber aquí en Vialia, que pueden aportar también pues, concesiones para garajes. Pero claro, es un tema que como las terrazas, o sea, necesitamos un poco ese cambio, ese cambio de chip, de planteamiento, desde que ayuden las administraciones y también desde la parte de los promotores. Y en relación a plazas de garaje, Vigo, con el tema de las humanizaciones, pues cada día es otro plus añadido. O sea, cada día tenemos menos posibilidad de aparcar fuera. Con lo cual, evidentemente, como decís, pasa a ser un artículo de lujo, un artículo necesario, facilita mucho, evidentemente, la venta de la propiedad y, como bien decía Javier, a día de hoy, cuando nos vamos a una unidad familiar de 4 miembros, por ejemplo, lo normal o lo usual es que ya tengan 2 coches, con lo cual, pues es importante. Efectivamente, el que la vivienda se construya como hay que hacerlo con al menos una plaza. Y lo que se está demandando ya, si la vivienda, como decimos, es de 3 dormitorios, casi siempre es incluso las dos plazas. O si no, la posibilidad de alquiler relativamente fácil en las cercanías. Hay un tema estrella, siempre que se habla de vivienda, que es la emancipación de los jóvenes, que pasan los años y crece la media edad de las personas que tardan en salir de la casa de sus padres y de sus madres. ¿Qué soluciones veis vosotros que se podrían aplicar en la actualidad? Porque ahora, si alguien quiere irse de alquiler, incluso los estudiantes encuentran precios más caros, y no sé si la vivienda nueva va a satisfacer ese tipo de demanda, porque a lo mejor, sí, hay muchísimas viviendas nuevas, pero a unos precios que los jóvenes, con los salarios que tienen y la precariedad laboral, no van a poder acceder a ellas. ¿Qué
¿Qué hace falta? ¿En qué se debe incidir? ¿Qué planes se podrían optar desde las administraciones? ¿Qué luz nos ponéis sobre esto? Porque sé que hay muchas familias pendientes, sobre todo los más jóvenes, que dicen, oye, yo me quiero ir de casa, pero es que no puedo con las condiciones de vida que tengo actualmente y con los precios que hay. Bueno, los más jóvenes y los mayores que estamos deseando a veces que se vayan de una puñetera vez de casa. Que va, ¿no? Creo que los padres tenemos cierta tendencia a no querer que se vayan, pero, en fin, sí que lo vemos natural, que se tienen que ir, ¿no? Es verdad que esto pasa y que poner en el mercado vivienda a precios razonables y asequibles para gente que está empezando con su vida desde el punto de vista económico, pues no es siempre fácil, pero en cualquier caso siempre pasaría por lo que decíamos al principio del todo, ¿no? Que es el plan general, es decir, cuanto más suelo haya en el mercado, más posibilidades, como cualquier otro mercado, ¿no? Si la oferta de suelo aumenta y hay mucho más suelo en el mercado, habrá mucha más posibilidad de comprar suelo a todo tipo de precios y, por lo tanto, sacar un producto final, que es la vivienda, pues a un precio más asequible, ¿no? Eso por un lado. Y después también el tema que creo que lo apuntaba Josué o Pablo de las administraciones, ¿no? Después está pues conceptos como Navia, tal, que son de iniciativa pública. Yo creo que ahí se debe incidir en desarrollarlos, porque salen efectivamente viviendas a unos precios mucho más asequibles. Si bien es verdad que el concepto mismo de vivienda de protección oficial es un concepto, bajo mi punto de vista, demasiado apalancado en el tiempo desde el punto de vista de la interpretación de lo que debería ser, ¿no? No tiene mucho sentido que la vivienda de protección ahora mismo es, tal como está concebida, es muy difícil de financiar por las entidades financieras, porque claro, son viviendas que en el transcurso del tiempo no aumentan de precio, que era un concepto que las entidades financieras a la hora de financiar siempre tenían en consideración, puesto que al aumentar de precio la cosa, su riesgo estaba muy protegido, ¿no? Bueno, pues eso en la vivienda de protección no pasa, ¿no? Por lo tanto, hay que establecer posibilidades de liberar las viviendas de protección o cuestiones así, que yo creo que, en fin, hay que ponerse a pensar y que las administraciones realmente se adapten a la necesidad de un mercado que cada vez está más necesitado, ¿no? Claro, si analizamos un poco las ayudas que tenemos para los jóvenes para adquisición de vivienda, estuvo el programa este de la Xunta para menores de 35 en zonas rurales de menos de 5.000 habitantes el año pasado, que son iniciativas que están bien, pero claro, para Vigo y su área no encontramos ningún municipio donde se aplique estas circunstancias. Realmente la única ayuda directa que hay pues es la bonificación del impuesto de transmisiones patrimoniales, del régimen general del 10 al 3 para menores de 36, siempre que sea su vivienda habitual. Claro, no es suficiente. O sea, Javier arrojaba un poco lo que es el tema de la vivienda protegida, que es escasa, por no decirlo nula, quitando Navia, y el problema está ahí, que el otro día leía que el 50% de los jóvenes no son capaces de ahorrar para hacer frente a esa entrada del 20% que se exige en una compra. Entonces, claro, si decimos que el alquiler, más o menos de una renta normal de un salario bruto, te puede llevar un 40%. Claro, no tienen capacidad de ahorro. Entonces, bueno, medidas, pues hay programas, por ejemplo, en Reino Unido y también creo que empezó en Madrid, pues programas de financiación alternativa en forma de avales para esa entrada que pueden cubrir pues en un porcentaje esa entrada para adquirir vivienda. Son formas, pero claro, si no hay una oferta de suelo y no hay una oferta suficiente para que el metro cuadrado baje, va a ser complicado. Por muchas ayudas en cuanto a deducciones o avales que se puedan dar, claro, si una vivienda se te va a 3.000 euros metro cuadrado o 2.800, francamente va a ser complicado. O desarrollar, perdona, Josué o Pablo, o desarrollar también más el concepto de vivienda de alquiler protegido. Lo que pasa es que, claro, con la concepción que tiene el actual gobierno de España del arrendador, que lo deja absolutamente desprotegido y de verdad temeroso con las medidas tan absurdas que a veces toma respecto a los propietarios de viviendas que quieren alquilar o invertir para alquilar la vivienda, pues es más complicado. Pero realmente el concepto de arrendamiento de vivienda protegida a mí me parece
que es mucho más fácil de desarrollar y que sería muy bien recibido por el mercado, ¿no? Ahí has apuntado algo muy interesante y creo que, hablando así vulgarmente, has abierto un melón importante, ¿no?, con el tema del alquiler, ¿no? De las medidas del gobierno y todas estas cosas que yo creo que podemos hablar también, si tenemos algo de tiempo, de este asunto. En relación a la compraventa, lo que apuntabas, Josué, del ITP, de la reducción de ITP, está fenomenal, ¿vale? Pasamos de un tipo de un 10 a un 3. Problema, que puedes tener un patrimonio máximo de 200.000 euros. Entonces, claro, en una ciudad como Vigo, ¿qué nos está pasando? Pues que al final te compras una propiedad por 180, que no te estás comprando una propiedad fantástica, y luego resulta que tienes 20.000 euros de patrimonio porque tienes algo de dinero ahorrado, y resulta que el coche también te cuenta como patrimonio. O sea, nosotros en una operación en la que estuvimos sentados la semana pasada, la compradora de la vivienda se estaba planteando poner el coche a nombre de su madre. ¿Por qué? Porque se pasaba de los 200.000 euros de patrimonio, porque tienes que incluir la casa, 180, 185, más un poquito de dinero que tienes ahorrado, más el coche. Y digo, caramba, pues el coche ya nos deja fuera de la ayuda. Entonces, desde luego son insuficientes. En relación al mercado de alquiler, totalmente de acuerdo. Creo que es un tema en este momento grave. O sea, en Vigo sigue subiendo el alquiler. Nosotros nos estamos encontrando con situaciones que ya empiezan a hacerte pensar. O sea, nos hemos encontrado en 2 ocasiones con familias que empiezan a convivir juntas. O sea, no estamos hablando de que seas un chaval de 20 años, 22, que te quieres marchar de casa con tus padres y te vas a compartir piso con 2 amigos o con 3 amigos, sino que 2 unidades familiares distintas tienen que compartir vivienda para poder encontrar acomodo porque si no, la vivienda, pues tú me corrígeme si no estás de acuerdo, pero en Vigo más o menos de media los estudios, hablando zona centro, ¿vale?, que es la que nosotros, o yo en este caso, más domino, pero un estudio en Vigo se está alquilando ya por 500 euros, o sea, 450, 500, los apartamentos de un dormitorio entre 500, 550, incluso 600 algunos, incluso más, pero bueno, vamos a ponernos en esa franja. Y luego 2 dormitorios, es difícil ya encontrar algo por debajo de los 600, estamos entre los 600, 700, 700 y pico, y si nos vamos a 3 dormitorios, de 800 para arriba, con lo cual, como bien apuntaba Josué también, digamos, la parte máxima de nuestros ingresos que deberíamos dedicar al alquiler estaría en torno al 40-45% ya a lo sumo, porque luego te pones a echar cuentas, los números no salen. Entonces, a esto hay que ponerle coto. ¿Cómo se hace? Pues como dice Javier, volviendo al principio, si hay suelo, tanto para la compra como para el alquiler, los precios se van a moderar, pero primero tenemos que tener oferta. ¿Por qué? Porque si hoy en día un promotor tiene que comprar un precio de un suelo, que es, por poner un ejemplo claro, que podría ser no sé, me invento un coche cualquiera de estos básicos, pues un Fiat normal y corriente lo está comprando a precio de Ferrari, ¿no? Ese es el problema. Entonces luego, evidentemente, el precio de la vivienda tiene que repercutirse, o sea, el precio del suelo se tiene que repercutir en la vivienda. Entonces, contra más suelo haya, más barato va a estar el suelo y el promotor más atractiva va a poder hacer la oferta final al cliente. Con lo cual, volvemos al inicio. Agilidad con el plan general, por favor, centrémonos, démosle caña y saquemos esto adelante, porque es que si no, aquí en Vigo estamos perdidos en ese sentido. Los precios van a seguir inflándose tanto en alquiler como en venta. Los precios que comentaba Pablo, Josué, ¿manejáis también parecidos esas franjas para el alquiler que decía según el tamaño de las personas? Sí, completamente de acuerdo con lo que comentaba Pablo. Dependiendo la zona en la que esté, Vigo es muy particular, o sea, tiene un centro muy localizado. Tenemos por la parte norte frontera al mar, entonces todo lo que vaya alejándose de ahí, los precios suelen ajustar un poco. A lo mejor lo que es una habitación 550 en el centro, en Travesía de Vigo pueden ser 480, o en la zona del Calvario, en la zona de Pizarro. Pero sí comentaba un aspecto interesante, que es el tema de que estamos viendo que está habiendo agrupaciones de unidades familiares, o el que estaba alquilándolo solo ahora comunica que vienen 2 personas más a vivir. Yo ahí aconsejo a los arrendadores, nosotros lo hacemos aquí siempre en nuestra agencia, en Tobal Comprar Casa, siempre hay que firmar un anexo e introducir a esas personas que vayan a convivir y tienen que ser siempre con la autorización del arrendador, ¿vale? Ha habido ocasiones en las que el arrendador, después de un año, se ha enterado de que allí hay 5 personas cuando alquila 2. O sea, eso es importante tenerlo claro. Simplemente quería meter el matiz ese a modo de información. Y el tema del alquiler, completamente de acuerdo.
sí que veo que hay zonas que a lo mejor que ha bajado un poquito, un 5%, un 8%, más por si antes se alquilaba, por ejemplo, en 2 semanas, a lo mejor ahora tardan 3 o 4, sobre todo las viviendas pequeñas. Las de un dormitorio están, en cuanto a precio no veo tanto ese crecimiento, pero las de 3 y las de 2 son las más demandadas. Estamos viendo de todas que... formas, esas cláusulas de protección, esas cláusulas de protección en arrendamiento, pues, hombre, si ya es difícil echar a uno que no paga el arrendamiento desde el primer día, porque tal como está, ¿no? El propietario, la concepción que tiene una parte de la administración es que el arrendador es un canalla por definición, ¿no? En todo caso, que demuestre que no lo es, ¿no? Y el arrendatario es un alma bondadosa, ¿no? Sí. Bueno, pues no, hay gente que son simplemente caras duras, ¿no? Y aún así cuesta mucho, desarrollar. Yo me acuerdo en épocas de inversores, pobres señores que estaban a lo mejor emigrantes en Suiza y compraban para alquilar un apartamento con sus ahorros. Un señor en concreto, me estoy acordando, que era portero en Suiza, y su mujer limpiaba las escaleras, ¿no? Y habían comprado aquí en Vigo un apartamento para alquilar. Bueno, el inquilino no pagaba, pues tardó casi 2 años en echarlo de la vivienda, ¿no? Bueno, es tremendo esta situación, pero se da, ¿no? Bueno, yo voy a romper una lanza aquí, si me permitís, a favor de los inquilinos también, por tranquilizar a los propietarios. Hemos de decir, yo siempre pongo un ejemplo, que como norma el inquilino paga y cumple. O sea, eso es lo normal. Tenemos casos excepcionales. Yo siempre digo lo mismo. Cuando estás en una cena con los amigos, si el inquilino no te ha pagado, es fácil que digas, joder, es que el cabrón del inquilino no me pagó. Pero, sin embargo, si el inquilino te paga, en medio de la cena no dices, oye, por cierto, que el inquilino este mes a mí ya me pagó, ¿no? Entonces, al final lo que suena es mucho lo que digamos, bueno, lo malo, ¿no? Lo bueno no lo comentamos. Entonces, pues bueno. Comentaros, yo he sacado 4 datos hoy por la mañana con ánimo de saber cómo estaba el mercado en Vigo y tal, y he de deciros que, bueno, hablando del mercado de alquiler, de media en Vigo ha subido de nuevo 1 euro por metro cuadrado. O sea, empezamos en diciembre del 2019 en 8 euros metro cuadrado y estamos de media en 8,9. Con lo cual, la subida yo creo que es considerable. Y en venta, también me gustaría dar este dato, porque creo que es un dato importante, sobre todo por lo que comentábamos al principio, por la casuística especial de Vigo. Y sobre todo por seguir, lo siento, Marci, peleándome algo con la prensa, ¿vale? Con el tema de que tú danos también, permanentemente sí, no siempre tiene la culpa. Bueno, yo no sé si estoy en un buen sitio para decir esto, creo que no. Tú dilo que ocasiones... ya te cortaremos luego, ¿no? En muchas ocasiones, lo que te digo, te levantas y lo primero que ves es la vivienda se desploma, la vivienda cae, la vivienda... Bueno, pues he de deciros, según nuestros análisis, en diciembre de 2019 la vivienda en Vigo estaba en 1.894, ¿vale? Euros metro cuadrado, de media, ¿vale? Cogiendo lo bueno, lo malo, centro, alrededores, bueno, 1.894. Cerró el año, después del año catastrófico que hemos tenido, en 1.900 euros, 1.904, para ser más exactos, el metro cuadrado. Estamos hablando que se incrementó el precio de media en torno a 10 euros metro cuadrado. Vigo, insisto. Sí. Entonces, bueno, pues yo encantado de, con cariño, pelearme con vosotros y discutiros siempre que comentéis estas cosas. Vale, pues vale. Hay que verlo. Y no hablo en este caso de vuestro medio, ni mucho menos, sino de medios a nivel nacional, que lo que hacen realmente nos generalizan, ¿no? Y insisto, nuestro caso es muy particular, es muy distinto. Bueno, yo, como soy un pelotillero, le voy a echar voy a hacer la pelota a Televigo y voy a decir que, si bien es verdad lo que dice Pablo, también muchas veces los comercializadores hablan de unos metros que yo, en fin, me rompo la cabeza, y a pesar de llevar 30 años en este sector, pues a veces me cuesta ver dónde sacan tanto metro, ¿no? Porque, es decir, debería haber un consenso cuando se habla de estadísticas y de precios por metro cuadrado, de qué metro cuadrado hablamos, ¿no? Porque existe el metro cuadrado útil, que es el metro, para que la gente nos entienda, es el metro que la gente pisa, el metro cuadrado construido de la propia vivienda, que es el que pisas más lo que ocupa las tabiquerías, e incluso una parte de la zona perimetral de la propia vivienda, ¿no? Del propio piso, y el metro cuadrado construido con repercusión de las zonas comunes, que es con la parte proporcional de portal, escaleras y hueco de ascensor, que también el promotor los paga, como si fueran, paga igual esos metros que ocupa el portal, el hueco de ascensor y las escaleras
con el precio de un metro cuadrado que de las viviendas, ¿no? A nivel de promoción se paga exactamente lo mismo. Entonces se habla de esos 3 tipos de precios, incluso a nivel de estadísticas oficiales, ¿no? Con lo cual, y no digamos los medios de comunicación, que muchas veces desconocen de qué metro cuadrado están hablando, ¿no? Y entonces, este es el gran problema, pero insisto que hay veces también que en agencias veo pisos de 140 metros cuadrados, ¿no? Y claro, está utilizando el metro cuadrado construido con zonas comunes y yo creo que también con parte de la acera, y entonces, claro, a veces es difícil interpretar. Sí. No, es importante lo que apuntas. Un segundito, Josué, ya te dejo para aclararlo, ¿vale? Hablamos estos precios que estábamos comentando, precio metro cuadrado construido sin zonas comunes, ¿vale? Que sé que a vosotros os cuesta un dinero, pero normalmente al que compra el piso le importa un poco menos, ¿no? Que son necesarias, por supuesto. Son necesarias. En Madrid ya sabes que no existe otra medida que no sea la de metro cuadrado construido con zona común, porque sí que da empaque al edificio la vivienda, digo, el portal, da cierta... lo colocas en según qué nivel de mercado o segmento de mercado en función también de la calidad de esas zonas comunes, ¿no? Eso está claro. Sí, bueno. Perdona, Pablo, no sé si querías comentar algo. No, perdona, nada. Era que, por supuesto que sí, que es cierto, pero bueno, para dejarlo claro, que el análisis que comentaba antes, que estamos hablando de metro cuadrado construido de vivienda, ¿vale? Construido. Josué, estamos aquí entre profesionales, sin duda, y el tema de los metros la verdad que es muy interesante porque muchas veces hacemos una labor didáctica con la gente. Te viene el propietario con la escritura que marca 70, vas al catastro, pone 120, lo mides y son 97. O sea, eso es muy importante ser profesionales al respecto en cuanto a eso. Con respecto al metro cuadrado, y lo que arrojó Pablo es muy interesante porque, claro, y los datos que habéis mencionado, luego hay otra variable dentro de esos datos. Por eso que generalizar no es bueno y es bueno bajar al detalle y bajar a un profesional que esté localizado en el barrio. Porque luego está la diferencia entre una vivienda que esté totalmente para reformar y una vivienda reformada. Y ese sesgo muchas veces en los metros cuadrados no aparece. Y tú coges Urzaid, la parte con Pizarro, y sacas metro cuadrado de lo vendido y son 1.700, pero claro, es muy diferente que tenga plaza de garaje, que no tenga, que tenga que reformar ventanas, cocina y baños, que no lo tenga. Entonces, claro, el metro cuadrado hay que analizar en detalle, sobre todo con los propietarios cuando lo ponen a la venta, qué es lo que tiene y con comparativos iguales al suyo. Entonces, claro, en términos general, la vivienda ha caído un 15%, ¿no? Hay que bajar en detalle. Pontevedra, provincia, Vigo, barrio y tipología de vivienda. Pues claro, la vivienda de obra nueva está a un metro cuadrado, pero la de segunda mano a otro. Entonces, claro, esos sesgos todos yo recomiendo siempre acudir. Los portales arrojan muchos datos y están bien, pero claro, bajar al detalle con un profesional y ver realmente qué se está comprando y qué se está vendiendo para sacar ese dato. Y lo que estamos viendo pues es eso, más en la periferia, una ligera caída en torno a un 5% en la vivienda a reformar, la que exige desembolsar una cantidad de dinero para la reforma que normalmente tienes que tener ahorrada, que no te la financian. Ahí sí que vemos que esa vivienda va a sufrir un poquito, sobre todo si no tiene terraza, como comentábamos antes, pero la vivienda que está para entrar, la vivienda reformada con gusto y bien, esa se mantiene, podemos decir, estable en precio. Ahí hay una cosa que apuntas que es muy interesante también, Josué. Insisto, estamos hablando de media, ¿vale? O sea, estamos hablando cogemos, como digo yo, la batidora, metemos lo bueno, lo malo, con ascensor, sin ascensor, con garaje reformado, sin reformado, por buscar un número medio del que poder hablar. Apuntabas antes que los portales ofrecen muchos datos y esto es muy interesante. Creo que es un punto que tenemos que está bien abordar, como decías antes, sobre todo por la parte didáctica, porque tú entras en un portal inmobiliario, resulta que pones la dirección de tu vivienda y el portal de forma mágica te dice cuánto vale tu vivienda en portales y sobre todo en entidades financieras, ¿no? Entonces, resulta que muchas veces nos encontramos que los clientes tienen unas expectativas de venta que no tienen nada que ver con la realidad, porque el portal o el comparador de la entidad financiera resulta que le ha dicho que el metro cuadrado vale
pues X, cuando realmente vale X menos, pues lo que dice Josué, la reforma, las ventanas, bueno, en fin, todo este tipo de variables. Entonces, mucho ojo cuando entramos tanto en entidades financieras como portales inmobiliarios para valorar una propiedad, porque al final lo que nos sale es un número muy grueso, ¿vale? Y de ese número después hay que tomar matices, porque la gente se despista muchísimo con esto y luego a los que nos dedicamos a esto nos cuesta. Cuando el cliente viene con las expectativas de que su vivienda vale 250 y la realidad es que vale 220 o 210, pues te pone el papel delante y dice, no, es que Idealista o Fotocasa dice que, o el BBV o Bankinter o el dice que vale esto. Digo, bueno, pues nosotros nos sentamos con ellos, hacemos, como dice Josué, un análisis detallado y lo que tienes que ver, evidentemente, es el tipo de propiedad que tienes, dónde la tienes, dónde está ubicada y a partir de ahí, como digo yo, puedes tener la base de la pizza, ¿no? O sea, tú tienes un precio metro cuadrado medio y a partir de ahí, en función de tu propiedad, hay que subir o bajar. Sí. Es importante. Sí. Bueno, tenemos, yo, Javier, si Javier, disculpa, pero es que nos hemos quedado sin tiempo. Tengo que despedir el programa, pero os convocaré en otra ocasión, que ha sido muy interesante. Cuando pase un poco los meses, el año, pues podemos seguir hablando, a ver si ha evolucionado y también, por ejemplo, cómo termina este 2021. Ha sido todo un placer, y gracias, porque yo creo que ha sido también muy interesante y didáctico, sobre todo para los que estuvieran en sus casas o en cualquier lugar viéndonos. Así que, tanto a Javier, Josué como Pablo, gracias a los tres por estar aquí con nosotros en Televigo y os esperamos en otra ocasión. Y feliz año, evidentemente. Igualmente, un saludo a todos. Un placer, muchas gracias. Aquí lo dejamos. La semana que viene, más Vigo Debate en Televigo. Muchas gracias.